Saludamos al economista Augusto de la Torre. El economista de la Torre vino asesorando al gobierno de Lenín Moreno en su última etapa en el Consejo de Economía del Gobierno. Actualmente ha venido trabajando con una de las mesas o grupo de trabajo analizando la seguridad social, esto en coordinación con el Banco Mundial. Economista de la Torre, quisiéramos conocer a fondo el análisis, los estudios, sobre todo las conclusiones a las que se han llegado con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su sistema de jubilaciones. Se ha hablado mucho en los últimos años sobre las debilidades del sistema de seguridad social en Ecuador y sobre todo en cuanto a su sostenibilidad. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Mire, quizás valga la pena empezar notando que el tema de pensiones es un tema de alta complejidad en todo el mundo. Y eso se debe al envejecimiento de la población mundial. Entonces, los sistemas de pensiones europeos, el francés, por ejemplo, está bajo una tremenda presión y la dinámica política de tratar de reformar los sistemas pensionales es muy complicada. A mí me ha tocado trabajar en el Banco Mundial en varias reformas pensionales del mundo y me doy cuenta que si no se las maneja con cuidado, con mucho diálogo pluralista, paciente de la sociedad, se pueden convertir en bombas de tiempo, no solo desde el punto de vista de la viabilidad de los sistemas, sino también de la vida social y de la tensión política, ¿no? Entonces, cuando el gobierno nos pidió que hagamos un estudio técnico, yo propuse que lo primero que debemos hacer es entender bien el problema, cuantificar bien el problema, ponerle números al problema, explicar la naturaleza del problema y esperar que ese diagnóstico genere una conversación nacional que yo creo que va a ser vigorosa, deberá ser vigorosa. Seguramente nos vamos a jalar los pelos y vamos a decir, vamos a generar tensiones, pero es bueno que la sociedad discuta y entienda el problema que tenemos antes de proponer soluciones. ¿Qué tan inminente, qué tan real es esto que se ha señalado en este estudio de que hay un déficit bastante grande que llega al punto de poner en riesgo el cumplimiento de las prestaciones para los jubilados a partir del próximo año? Sí, los problemas tienen dos dimensiones. El uno es lo que se conoce como el déficit actuarial. El déficit actuarial es simplemente una proyección de todo lo que la seguridad social tiene que pagar a futuro y uno, a través de una tasa de descuento, trae a valor presente esos flujos futuros y mide cuál es digamos, la promesa que el sistema ha generado para ver si puede pagarle. Y el Ecuador ya tenía un déficit actuarial desde los años 50. Cuando uno proyectaba 50, 60 años hacia adelante ya lo veía. Pero el déficit actuarial no necesariamente es un déficit de caja, porque mientras la población es joven y mientras hay un buen número de trabajadores activos que están contribuyendo y esas contribuciones son suficientes para pagar a los trabajadores pasivos, es decir, a los jubilados, aunque haya un déficit actuarial, puede ser que no haya un déficit de caja y que el sistema pueda seguir con suficiente caja incluso para acumular reservas. En el Ecuador el problema se ha ido agravando y ahora estamos en una situación en que ya no solo tenemos un enorme déficit actuarial, sino que tenemos un déficit de caja. El déficit de caja se lo mide por la diferencia entre los aportes y el pago de prestaciones. Entonces, el pago de prestaciones que hace el IES por concepto de pensiones y beneficios pensionales excede a los aportes que entran al IES desde el 2014. Antes del 2014, las contribuciones excedían a las prestaciones y por eso el fondo de invalidez, vejez y muerte podía acumular reservas y tenía un fondo con el cual daba créditos hipotecarios, créditos hipografarios. Ese fondo se iba acumulando y obviamente, como usted conoce por la historia, cuando un fondo se acumula, pues empiezan a salivar los políticos que quieren echar mano de ese fondo y en el gobierno de Correa se dijo, ya hay demasiada plata ahí, no demos nada, etcétera. Entonces, pero desde el 2014, ese fondo se está desacumulando o ya no se acumula porque el pago de prestaciones excede a los aportes. Querría decir que desde el 2014 el IES ha venido utilizando, ha venido gastando sus ahorros, sus reservas. Ha venido gastando sus ahorros y ha necesitado de la contribución fiscal.
Ahora, los ecuatorianos desde los años 40 ya nos dimos cuenta que teníamos un sistema que en el largo plazo era inviable y por eso es que ya en los años 40 pasamos esta ley que le obliga al fisco a entregarle al IES el 40% de las contribuciones que hacen los aportantes, los afiliados. Y esa contribución del fisco, la idea que se tenía en ese tiempo, esa contribución del fisco iba a ir acumulándose en un fondo que iba a ir creciendo en el tiempo y que podrá ayudarle a sostener al sistema en el futuro. Esa era la idea que se tenía. Pero ya desde entonces reconocimos, no nos gusta decir esto, Gustavo, pero reconocimos que el sistema estaba desfinanciado y que requería de recursos fiscales. Es decir, que ya estaba subsidiado. Pero los ecuatorianos ven como que esa es una obligación del fisco. La verdad de las verdades es que esa obligación del fisco implica que un montón de ecuatorianos que no están afiliados contribuyen a financiar las pensiones de los afiliados, ¿no es cierto? Porque, es decir, que este 40%, si bien fue una medida adecuada para dar sustentabilidad, no es la mejor solución, no es muy sano desde un punto de vista de una economía de gobierno. No, correcto. En un sistema de reparto pensional como el que nosotros tenemos en el Ecuador, lo ideal es diseñarlo de tal forma que los aportes de los que son trabajadores activos sean suficientes en el largo plazo para pagar las pensiones de los que se van jubilando. Entonces, esa calibración del sistema se hace a través de lo que se conoce en el argot de los especialistas, reformas paramétricas. Uno va calibrando los parámetros, por ejemplo, la edad de jubilación, el número de años de servicios, el porcentaje del sueldo prejubilar que uno recibe como jubilación. Entonces, esos son parámetros del sistema y lo que hacen los países van calibrando esos parámetros para asegurarse que los aportes generan un flujo suficiente para pagar las pensiones. Nosotros no hemos hecho ajustes a los parámetros desde prácticamente desde el año 40, y en lugar de hacer ajustes a los parámetros para equilibrarlo, hemos ido añadiéndole obligaciones a la seguridad social, sin identificar bien el financiamiento. Entonces, en el 2010, en el 2012, se ampliaron beneficios pensionales, pero no se identificó el financiamiento. Entonces, la acumulación de todas estas cosas y el envejecimiento poblacional hace que esta cosa ya no dé más, porque los parámetros le diseñan al sistema de una manera que ya no da abasto. Le voy a dar el ejemplo más sencillo, es el siguiente. Tenemos un sistema que está diseñado para que funcione si es que hay 8 trabajadores afiliados contribuyendo por cada jubilado. O sea, cuando uno hace los números y los parámetros, dice, si tenemos 8 contribuyentes, tenemos suficiente plata para pagar a un jubilado. Teníamos 8 contribuyentes y más por jubilado en los años 50, en los años 60, en los años 70. Desde los años 80 hasta acá ha caído esa proporción y ahora tenemos solo 5 contribuyentes por cada jubilado. Por eso se genera el déficit. Y en el 2035, me parece, vamos a tener solo 3 contribuyentes por cada jubilado. Entonces, con el diseño del sistema, el sistema ya no puede autofinanciarse y va a generar un hueco cada vez más grande que típicamente va a pasar al fisco y el fisco no tiene plata para absorberlo. Entonces, es la situación en la que estamos abocados. Algo importante para entender mejor la situación actual. Esta norma que se impuso en Ecuador de que el Estado aporte con 40% para las pensiones jubilares, ¿en qué medida se lo practicó? Conocemos la historia reciente con Rafael Correa, cuando decidió dejarlo de lado y luego la restitución que se dio del mismo. Pero en la práctica, ¿cuánto ha significado este aporte para el IES? A ver, primero quisiera aclarar que eso es muy inusual. Otros sistemas de reparto del mundo tratan de calibrarlo en su interior y no requieren de recursos fiscales. Cuando empiezan a requerir recursos fiscales, la gente se asusta. Entonces, en el Ecuador tenemos anomalías. Somos uno de los pocos países del planeta en donde la ley le obliga al fisco a llenar el hueco que se anticipaba en el sistema de seguridad social. Ahora, el gobierno, como en los años anteriores, en las décadas anteriores, había suficiente dinero de los aportes para pagar pensiones, el gobierno pagaba su 40% con bonos. Y en un tiempo pagaba con bonos que rendían una tasa de interés de mercado. Entonces nadie estaba triste, al seguro no le preocupaba, el seguro no necesitaba la caja, tenía una buena inversión, era como que se tuviera su dinero invertido en un bono que rendía una tasa de interés razonable. Entonces se acumuló, digamos, la tenencia de bonos
del gobierno que el Fondo de Seguridad Social tenía. Llegó un momento en que se acumuló tanto que ya algunos empezaron a pagar con bonos chimbos. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Correa empezaron a darle al Seguro Social bonos que tenían una tasa de interés por debajo de la de mercado. Entonces ya los bonos eran más ilíquidos, se volvió más complicada la vida. Luego vino el presidente Correa y dijo, hay demasiada plata, hay un exceso ahí, ¿para qué voy a pasar dinero? Y pasó una ley para que el gobierno no le pague el 40%. Pero eso pasaba al mismo tiempo que el sistema estaba entrando en los problemas de déficit que le mencioné antes. Desde el 2014 hasta ahora lo que ha pasado es que el Seguro Social le dice al gobierno, quisiera que lo que me debes, ese 40%, quisiera que me lo pagues en efectivo. Y el gobierno dice, bueno, yo no tengo caja, te puedo dar bonos. Y ahí ha empezado esta negociación que viene desde el 2014 en adelante, en donde el gobierno le paga algo en efectivo, el resto en bonos, lo que puede, lo que no puede. Y ahora está tratando de igualarse, pero siempre hay ese tremendo problema para el gobierno central de, yo no tengo tanta caja para pagarte en efectivo, entonces te voy a pagar en bonos. Y esa ha sido parte del problema, con el agravante de que ha habido unos periodos en donde no se pagó ni en bonos ni en efectivo ese 40%, entonces hay una deuda que hay que, digamos, arreglar. ¿Y cuál es el déficit? Todo eso no nos soluciona el problema. ¿Y cuál es el déficit actual de caja? ¿Mensual, anual o como tenga que ser medido? Anualmente el déficit de caja está en torno a unos 2.200, 2.500 millones de dólares. El déficit entre las aportaciones y los beneficios. Y aquí hay un tema muy importante, Gustavo, que yo no lo sabía, me enteré al hacer los números con el equipo de trabajo, y es que incluso si el gobierno pudiese pagar el 40% en efectivo, no en bonos, sino incluso si pudiese, que obviamente no lo puede, pero incluso si pudiese, tenemos dos problemas. El primero es que ese 40% ya no alcanza para cubrir el déficit. Cuando uno hace los números desde 2020 en adelante, el déficit entre aportes y contribuciones es más grande que lo que se puede cubrir incluso si el gobierno paga su 40%. ¿Cuánto sería el 40%? Como cerca de $2.000 al momento. 2.000 millones. Con el tiempo, con el cambio demográfico, ese 40% va creciendo. Ese es el otro problema que tenemos. Entonces, cada año el 40% al gobierno le representa más. Ahora le está representando más o menos 2 puntos del PIB. Pero en 10 años le va a representar 6 puntos del PIB. Y eso va a ser imposible pagar. Entonces tiene esos dos problemas, que el 40% ya no alcanza para cubrir el déficit, incluso si el gobierno pudiese cumplir. Y segundo, no va a poder cumplirlo porque ese 40% representa un peso creciente sobre las finanzas públicas y le pone al gobierno contra la pared, porque el gobierno tiene que decidir si paga educación o si paga salud o si le paga o le pasa la plata al IES. Ahora, economista de la Torre, hay otra faceta allí, y esto le preguntamos más que como comunicador, como afiliado al IES, como uno de los contribuyentes de esta institución. Es público, conocido, histórico además, que los gobiernos, no solamente el de Rafael Correa, todos los anteriores, han utilizado como caja chica del gobierno, caja grande, podríamos decir por las cifras, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y la mayor parte de esto se ha dado justamente a través del mecanismo que usted señalaba, papeles del Estado, bonos del Estado. ¿Cuánto tiene en papeles del Estado el IES y en otras obligaciones del Estado ecuatoriano hacia el IES? ¿Y puede y en qué medida monetizar estas obligaciones, estos papeles? Sí, a ver, vamos por partes. Los bonos que tiene el IES del Estado provienen de dos fuentes. La una, porque a veces el gobierno no le puede pagar el 40% de efectivo y le da bonos. Entonces, el BIES, ahora el BIES, el que tiene esas inversiones, tiene su papel bonos. Pero por otro lado, en décadas anteriores, se acumulaba el fondo del Seguro Social porque las aportaciones excedían a las prestaciones de beneficios. Entonces, al acumularse el fondo, el directorio del IES decía, ¿y ahora en qué invierto esa plata? Y muchas veces el mismo IES, por voluntad propia, decía, invirtamos en bonos del gobierno. Entonces, no solo porque el gobierno le pagaba el 40% en bonos, sino también por decisiones autónomas de la entidad. A veces la entidad decidía, en vez de comprarse un certificado de depósito o invertir en alguna
en créditos hipotecarios, decidí invertir parte de su fondo de reserva en bonos del gobierno. Esos bonos del gobierno en un tiempo eran buenos, eran buenísimos, porque si el IES necesitaba dinero, simplemente vendía ese bono en el mercado y recibía la caja y usaba la caja para lo que necesitaba. Mientras los bonos del gobierno tenían condiciones de mercado, no había ningún problema. Lo que ha pasado es que en la última década, los bonos del Estado que el BIES o el IES ha recibido son bonos que no tienen condiciones de mercado. Entonces, si es que el IES necesitase caja urgentemente y entonces de su cartera de inversiones agarra estos bonos y les vende en el mercado, tendría que aceptar unos descuentos importantes. O sea, el IES tiene registrado esos bonos en su balance a valor nominal, pero si los vende en el mercado, cualquiera que le compre le va a decir, bueno, yo no te pago el 100%, te pago el 90%, porque esa es una tasa de interés, unas condiciones que no son de mercado. Ahora, si usted quiere los números, yo los tengo frente a mí. Más o menos el fondo del IBM, del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, a fines de abril o en abril tenía 7.200 millones de dólares. Pero de esos 7.200 millones de dólares, más del 75% estaba invertido en activos que son muy difíciles de convertirlos en caja. Por ejemplo, más del 50% de esos 7.200 millones están invertidos en créditos hipotecarios. Y la cartera de créditos hipotecarios que el BIES tiene está bastante mala. 11% de esa cartera se ha vuelto impaga y está, digamos, de mala calidad. Y los restantes son créditos que es difícil vender en el mercado. Entonces ya tiene más de la mitad en créditos hipotecarios y más o menos un tercio de esos 7.200 está invertido en bonos del gobierno, los cuales también son difíciles de convertir en caja porque si yo quiero venderlos tendría que aceptar un descuento. Y los miembros del directorio del IES y del comité de inversiones no quieren vender con descuento porque le pueden caer, digamos, el peso de la ley. En el Ecuador tenemos estas leyes nominalistas que no reconocen que a veces el precio contable es distinto que el precio del mercado. Y entonces en Ecuador, si un funcionario público vende un bono que estaba registrado a 100, lo vende por 90, puede ser que la Contraloría venga y le diga que por qué aceptó esa pérdida de valor, cuando en realidad el bono siempre valía 90, digámoslo así. Hay otro rubro. De que es muy líquido ahora este fondo de reservas del IBM. Hay otro rubro, economista de la Torre, que tiene que ver con la liquidez del IES y es los pagos atrasados del gobierno. El gobierno, entendemos, es un permanente deudor del IES, pues no cumple oportunamente con el pago de las contribuciones de sus afiliados. ¿Cómo está ese tema? Ese tema está progresando. En el gobierno de Lenín Moreno salió esta decisión de la Corte Constitucional que revirtió la ley que pasó Correa y entonces hay una obligación ahora legal para que se siente el gobierno central con el IES y que reconcilien los números y reconozcan la deuda que se le debe. Entonces eso está en proceso. Me parece que es una cuestión simplemente mecánico-técnica, decir, a ver, esto es cuánto me debes. El problema no es definir cuánto el gobierno le debe al IES. El problema es ¿cómo le paga el gobierno central si no tiene caja? Si no tiene ni siquiera caja para pagar los gastos de salud y los gastos de pensiones. Entonces, tenemos ya un gobierno central que tiene déficit y presiones enormes de gasto. Entonces, el gobierno central tiene dificultades de encontrar la caja para pagarle lo que le debe al IES en caja. Y si le paga al IES todo lo que le debe en caja, pues tendría que no pagar los sueldos a los policías o los sueldos a los maestros o algún otro gasto. Entonces, ahora tenemos el problema de que el IES compite por la caja escasa que tiene el gobierno central y esa caja escasa que tiene el gobierno central tiene un montón de prioridades. El bono de desarrollo, los sueldos a los empleados públicos, el tema de educación, el tema de salud. Entonces, hay un problema serio en donde la sociedad tiene que decidir, a ver, vivimos en una sociedad con recursos escasos, ¿cómo nos arreglamos? Ventajosamente, la reforma del IES, como el sistema de seguridad social es de largo plazo, es una reforma que si se la piensa bien, se le podría hacer de manera que sea implementada gradualmente. Y se le podría hacer de tal manera que se respeten todos los derechos de los que están cerca de jubilarse o ya jubilados y se vaya cambiando gradualmente
los parámetros del sistema para los nuevos. Entonces, ese trabajo de proponer una buena reforma balanceada, sensata, entender qué arquitectura queremos, ese es el trabajo que tenemos hacia adelante. Pero desde mi punto de vista, por ahora, lo que más me interesa es que los ecuatorianos entiendan el problema y la naturaleza del problema y el tamaño del problema. Estamos justamente, economista de la Torre, en una coyuntura de cambio de gobierno ya inminente en Ecuador. Usted conoce que la esperanza de los ecuatorianos en Guillermo Lasso se puso fundamentalmente, me parece, es una interpretación personal, pero en la confianza en que Guillermo Lasso, posiblemente de todos los candidatos, era el que mejores destrezas podía tener para superar los problemas económicos que están entre los principales del país. Quizá estas potenciales destrezas superaron incluso los traumas ideológicos que podían existir sobre este candidato, hoy presidente elegido de Ecuador. ¿Cuáles son estas fórmulas? Quisiéramos conocer en el detalle posible que el pequeño tiempo nos da para corregir esta situación del IES sin que esto signifique lo que han sido ya las primeras interpretaciones al conocer este informe del cual usted es también coautor, que el único camino vaya a ser una privatización de la salud y los servicios de jubilación. Bueno, a ver, yo creo que lo que vamos a discutir son algunos grandes temas, ¿no es cierto? Un primer tema que vamos a discutir, y si vale la pena, y ahí mi opinión es que sí vale la pena, separar pensiones de salud. La mayor parte del mundo hay una autoridad pública bastante autónoma que maneja el tema de pensiones y hay otra autoridad pública que maneja el tema de salud. Los problemas de política pública de salud son bastante distintos de los problemas de política pública de pensiones. Las experticias, los conocimientos que se necesitan, las reglas de juego son distintas. Entonces creo que una primera decisión que vamos a tener los ecuatorianos es si vale la pena separar la política de salud de la política de pensiones. Una segunda gran decisión que tenemos que conversar es qué tipo de sistema pensional quisiéramos tener y podemos tener. Tal vez nos gustaría tener un sistema como el sueco, pero no vamos a poder porque no somos Suecia, no tenemos la plata, no tenemos los recursos, no tenemos el ingreso per cápita de Suecia. Entonces vamos a tener que decidir qué es lo deseable y lo que es posible. Esa va a ser una decisión muy importante. Una tercera decisión que es muy importante, si es que el sistema de pensiones que queremos tener, queremos que solo sea el sistema de reparto que tenemos ahora, que es el que domina en el Ecuador, que es este sistema que le mencionaba, en donde los aportantes que están en trabajo activo son aquellos que están en el fondo, financian las pensiones de los que se jubilan. Si nos vamos a un sistema de reparto y nos quedamos con el sistema de reparto, tenemos que cambiar los parámetros. Y los parámetros son la tasa de contribución, la edad de jubilación, lo que se conoce como la tasa de devengo, que es cada año de servicio cuánto más de pensión me va a dar, lo que se conoce como la tasa de sustitución o de reemplazo, que es qué porcentaje de mis sueldos pasados va a ser mi pensión en el futuro. Todos esos parámetros serían los que habría que ajustar si la decisión del país es quedarse con un sistema de reparto. Y la otra decisión que vamos a tener que tener es si vale la pena o no complementar el sistema de reparto con algún tipo de cuenta de ahorro individual. Eso es lo que hay acá en Estados Unidos, por ejemplo. Los norteamericanos contribuyen al sistema de seguridad social, reciben una pensión básica de ese sistema que no excede los $3,000 al mes, pero su vida de jubilación está complementada porque a lo largo de su vida laboral, además de contribuir a la seguridad social, fueron acumulando dinero ellos y sus empleadores en una cuenta de ahorro individual. De manera que, y aquí en Estados Unidos esas cuentas se conocen como 401k, todo el mundo las conoce. Y todo el mundo se pregunta, ¿y cuánta plata tienes en tu 401k? Entonces, cuando uno se jubila, sabe que va a tener la pensión de la seguridad social, unos $2,000 al mes, y lo que haya uno acumulado en esa cuenta individual que la puedo usar para mi vejez. Eso hay que hacerse la pregunta en el Ecuador, si los ecuatorianos quisieran añadir ese elemento a su sistema. Además, vamos a tener que seguir pensando qué hacemos con las pensiones sociales, porque en el Ecuador, acuérdese, Gustavo, solo 1/3 de la fuerza laboral esté afiliada. Hay 2/3 de la fuerza laboral que no están afiliadas. No están porque tienen trabajos informales o tienen subempleo. Y esa gente también envejece y también necesita vida en la vejez. Entonces necesitamos tener algo de solidaridad y preocuparnos de que no haya pobreza en la tercera edad. Entonces, todas estas cosas vamos a tener que pensarles,
por eso es que yo le decía, a mí, por el momento, lo que más me interesa es que los ecuatorianos entendamos que tenemos un problema, la magnitud del problema. Ya tendremos tiempo, y ojalá también con usted, Gustavo, de conversar cuáles son nuestras opciones de reforma y ponerles números, porque los ecuatorianos lo que necesitamos hacer es decir, ok, hagamos esto, y alguien tiene que decir, a ver, calculemos qué pasa si hacemos esto, porque a la larga lo que necesitamos es tomar decisiones que en conjunto nos den un sistema que sea viable para los siguientes 50 años. Yo diría la última cosa, Gustavo, tenemos que involucrarles a los jóvenes, porque son los jóvenes ecuatorianos los que tienen que decidir su sistema de pensiones. Los viejitos ya se quedarán con el viejo. Ahí estamos nosotros, nos quedaremos con el viejo porque eso es lo que es, pero para los jóvenes esto es una decisión trascendental y los jóvenes necesitan tener confianza en su sistema de seguridad social. Entonces necesitan entenderlo y decidir qué es lo que quieren pasar. Entonces para mí, creo que los jóvenes tienen que ser actores muy importantes en esta conversación nacional. Un tema coyuntural. Actual economista de la Torre acaba de tomar una decisión, la Corte Constitucional de Ecuador, revisando una decisión que se había tomado en el 2017 en el gobierno de Rafael Correa para calcular con un método que se lo calificó como geométrico las pensiones jubilares, que en la práctica trajeron un efecto de pensiones jubilares más bajas. Ahora la Corte dice que esto fue inconstitucional y que se tiene que volver al método anterior que toma en cuenta el promedio de los salarios de los 5 mejores años. ¿Cómo va a incidir esto en la crisis económica del IES sobre la que estamos hablando? Sabe que no tengo que hacer los números para decirle exactamente cuánto más va a añadir al déficit esta decisión de la Corte Constitucional. Algo añadirá, no sé si es una cantidad muy grande o pequeña, pero algo añadirá. Pero lo que esta decisión de la Corte nos ilustra es que vamos a tener que proponer una reforma que sea constitucional en el sentido de que se respeten ciertos derechos adquiridos y se hagan cambios a futuro para que no haya problemas de inconstitucionalidad. Y eso va a complicar en cierta medida la reforma, aunque de paso yo le digo, todas las reformas pensionales que yo he visto tienen unas cláusulas que se conocen como grandfathering clauses, que son unas cláusulas que dicen, ok, toda la reforma no se aplica para aquellos que están cerca de jubilarse o para los que están ya jubilados. Para ellos se aplica todas las reformas viejas, no se cambian o se cambia muy poco o no se cambia nada. Y las reformas se van a aplicar de aquí en adelante. Ahora, esa decisión, desde un punto de vista técnico, no nos ayuda, porque uno de los problemas que tiene el Ecuador es que cuando decide qué pensión tiene que darle a usted, Gustavo, le pregunta cuáles fueron sus 5 mejores años de remuneración. Y usted ve toda su vida laboral, dice, estos son mis 5 mejores años de remuneración, y en base a esa base se calcula su pensión. En la mayor parte del mundo ahora no se toman los 5 años de mejor remuneración, se toman cuál ha sido tu salario durante toda tu vida laboral, promediemos esto, todos los salarios a los que cuando has estado afiliado y has contribuido, y vamos a darte una pensión que es un porcentaje de los salarios totales de tu vida laboral. Ese es un parámetro que en nuestro país ha sido los 5 mejores años. Y en un tiempo eran los 5 últimos años. Entonces uno hacía todos los palanqueos posibles para que le paguen un buen sueldo el último año para que su pensión sea mayor. Entonces ese es otro parámetro que vamos a tener que discutirlo. En mi opinión sería sano ver qué está pasando en el mundo, y yo lo que veo en el mundo es que la mayor parte de países están considerando la totalidad de la vida de trabajo, los salarios ganados a lo largo de toda su vida, como punto de referencia para decidir el tamaño de la pensión. Pero y en cuanto a los procesos de toma de decisiones, economista de la Torre, usted sabe que hay una opinión generalizada de que el IES ha sido un botín de los gobiernos, o ha sido utilizado o considerado como una extensión del poder ejecutivo. Los afiliados se consideran, y en la práctica es así, quienes consideran que el IES es suyo, que este es una institución creada a través de sus aportes y que algún grado de injerencia deberían tomar en las decisiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué se prevé en las reformas que vendrán en cuanto a este empoderamiento que buscan los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, yo creo que hay que hacer 3 consideraciones para ser realistas, ¿no? Porque sobre esto no hay que tener una religión, sino ser un poco razonables. A ver, cualquiera que sea la institución que maneje nuestro sistema de seguridad social tiene que tener un grado de autonomía, de apolitización,
y de capacidades técnicas bien armadas. Entonces necesitamos, como parte de los pesos y contrapesos de nuestra sociedad, asegurarnos que la entidad que administra el sistema de seguridad social ecuatoriano tenga un grado de autonomía y tome sus decisiones basadas en estudios actuariales, en estadísticas, en trabajo técnico. Eso no hay ninguna duda. Pero de ahí a decir que esto es propiedad de los afiliados, yo creo que es una exageración. Primero, los afiliados le sacan al gobierno el 40% de contribuciones, o sea, los afiliados ya le están cobrando al resto de la sociedad contribuciones. Entonces hay, por ejemplo, un trabajador informal en Cuenca que no está afiliado, pero que paga impuestos, de alguna manera les está pagando las pensiones a los que sí están afiliados. Entonces ya el sistema no es completamente la propiedad de solo los afiliados. Resulta ser que los otros ecuatorianos, incluso los no afiliados, algo de propiedad tienen ahí porque están financiando este sistema a través del 40% y a través de sus impuestos. Y el tercer punto es que, si bien hay que respetar las autonomías, no hay duda que cualquier problema en la seguridad social termina volviéndose un problema fiscal. Eso en todo el mundo. Entonces, no se puede separar completamente las cosas. Hay que verlas en sus interrelaciones. Eso no implica que no se piense en la autonomía y que ésta tenga que ser bien armada para evitar lo que usted ha dicho, que la seguridad social sea un botín político. Mi padre, cuando yo era un niño, estaba recién en la escuela, era miembro del directorio del Instituto de Seguridad Social. Y yo recuerdo que en ese tiempo el Instituto de Seguridad Social era una entidad muy prestigiosa, muy creíble. Yo recuerdo que mi padre se sentía muy orgulloso de ser uno de los directores de ahí y muchos ecuatorianos construyeron su casa con el crédito hipotecario del IES. Entonces yo creo que hasta los años 70, hasta los años 80, esa entidad fue respetada y se manejó relativamente bien. Pero después, con el populismo que invadió el Ecuador, empezó a maltratarse y a tratarse de una manera no técnica. Entonces ahora, por ejemplo, ya me han llegado un montón de twitters de un montón de gente que dice, ya está De la Torre promoviendo la privatización del IES. Yo no he propuesto nada. Yo hasta ahora ni siquiera quiero hablar de reformas. Quiero que los ecuatorianos hablen del problema que tenemos y empiecen a proponer ellos las reformas. Claro, pero basta ver en los últimos años los personajes que han transitado por la presidencia de IES para entender de una mejor manera el porqué del desprestigio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lamentablemente ese desprestigio nos hace daño a todos. La verdad es que desde los años 2000, desde los años fines de los 90, el país entró en un proceso triste de desinstitucionalización. Y estamos ahora pagando las consecuencias de ese proceso. Creo que la victoria de Guillermo Lasso refleja hasta cierto punto una sed del ecuatoriano normal de volver a tener un país con instituciones, con respeto a los pesos y contrapesos, sin abusos, con división de poderes, con entidades que tengan su debida autonomía. Y creo que eso es muy bueno. Yo creo que si el Ecuador consigue mejorar sus instituciones, una cosa que vamos a ver, Gustavo, es que va a bajar la prima de riesgo soberano de una manera permanente, porque detrás del problema del riesgo país de que tanto se habla, está la percepción de que el Ecuador es un país con instituciones endebles, que están corroídas por la corrupción, y la corrupción es como una pus, lo vemos salir todo el tiempo, cada vez más, porque hemos tenido, digamos, 2 décadas, tal vez 15 años, en donde la corrupción fue pero tan grande que nos ha dejado un país bastante, digamos, endeble institucionalmente. Y nos toca reconstruirlo. Al cierre le propongo una tarea difícil, economista De la Torre. En aproximadamente 1 minuto, ¿cuál es su criterio sobre cómo Guillermo Lasso recibe al Estado ecuatoriano? Guillermo Lasso puede hacer un buen gobierno, pero no es un mago. Entonces yo creo que lo que más grande desafío que va a tener el presidente Lasso es el pedagógico, el ganar la credibilidad para que la gente sepa que él dice la verdad, que él y su equipo dicen la verdad, de manera que no están engañando a nadie, sino que transmiten a la población el problema que hay que administrar juntos, y él, como presidente, tiene que proveer el liderazgo y las propuestas para coordinarnos a los ecuatorianos a resolver problemas que son de todos.
y tiene que ayudarnos a superar esta tara que nos viene del viejo marxismo, en donde todo se ve como una lucha de clases. No se puede hacer nada que nos beneficie a todos, porque lo que se hace le hace daño a unos y le beneficia a otros. Ese mundo, que es un mundo irreal, en el que todo es un juego de suma cero, no nos ayuda. La política pública progresa en la medida en que nos damos cuenta que hay cosas que nos pueden ayudar a todos, y a veces tenemos que tomar decisiones en donde hay que compensarles a los perdedores para que toda la sociedad mejore. Eso acepto. Entonces yo creo que a Guillermo Lasso le toca ese trabajo de liderarnos para pedagógicamente explicar los problemas, proponer soluciones balanceadas, dejar que conversemos sobre esas soluciones y liderar el camino de la acción colectiva para ir resolviendo esos problemas, ya sea coordinándonos o ya sea, cuando sea necesario, compensando a los que pierden para que todos podamos avanzar. Esa tarea es la tarea de los políticos. Los economistas, lo único que podemos decirles a los políticos: mire, esta es la naturaleza del problema, y por ahí se podría ir, pero a usted le toca el trabajo de Moisés, de hacernos cruzar el Mar Rojo. Gracias, economista de la Torre, por habernos acompañado. Un gran gusto, Gustavo, como siempre. Ha escuchado al economista Augusto de la Torre, miembro del Consejo de Economía del Gobierno, concentrado en estos últimos tiempos en diagnosticar el estado de situación de la seguridad social en Ecuador. Él es director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UTLA.